Colosenses capítulo 3, verso 5. Léalo conmigo. Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Gloria a Dios. Una vez pues, conociendo la sutileza del enemigo, resta, hermanos, hablar del cuerpo de Cristo, la iglesia, y los conflictos. El apóstol Santiago nos señalan el origen de los conflictos, de las guerras, de las divisiones. Y creo que esto es importante porque igual que la enfermedad, para curarla, primero hay que conocerla. Y una vez descubierta, entonces, hermanos, se puede aplicar lo que es la medicina adecuada. Pero si no se conoce la enfermedad, se va a estar ahí probando, como muchas veces se hace, probando, y la persona se deteriora y muchas veces muere precisamente. Y tal vez la enfermedad, hermanos, se podía curar con algo. Así, Santiago, al señalar el origen de los conflictos, nos ayuda precisamente a buscar esa cura efectiva. En Santiago capítulo 4, búsquelo, si quiere lo busca de Apocalipsis y retrocede. Capítulo 4, habla precisamente de las concupiscencias de la carne. Él les llama las pasiones. Capítulo 4, verso 1, léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. Entonces ahí, hermanos, Santiago nos señala, voy a decir, las raíces, el origen, hermanos, de la guerra, de los pleitos, de las divisiones. Muchas veces nosotros buscamos culpables para justificar esas amarguras, esas controversias. Pero el Espíritu Santo, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, dice claramente que las guerras y las divisiones provienen, dice, de nuestras pasiones.
Es decir, que cuando se le da rienda suelta a las concupiscencias de la carne, a los deseos de la carne, en vez de actuar de acuerdo a los principios de Dios, creo, hermano, que nadie podrá justificarse delante de Dios porque se extravió, porque actuó como actúa, y etcétera, y etcétera. Porque si bien es cierto, estamos en esta carne, todavía moramos en ella, somos tentados todo el tiempo, pero esto no es justificación, porque como hemos dicho, hermanos, Dios nos ha dado la revelación, el conocimiento, es decir, la dirección por donde debemos de caminar. Además de eso, nos ha dado capacidad. Y por último, lo que acabamos de leer hace poco, estudiar, que nos ha dado la armadura, dice, para podernos defender. Entonces no hay excusa ahí para estar justificando y justificando, sino que tenemos responsabilidad como servidores de Dios, a los cuales se nos ha dado privilegio, pero también se nos ha dado confianza. Hermano, no es eso lo que nosotros siempre, hermanos, demandamos de los demás: confianza. Que no nos tengan por mentirosos, sino que crean en nosotros, que confíen en nosotros. Pero nosotros no hemos sido leales a Dios, a pesar que Él nos ha dado la confianza, es decir, confianza en ser administradores de la obra de Dios, en guardar almas, proteger almas, guiar almas. Hermanos, todo eso es parte de la confianza que Dios nos ha dado, y nosotros no hemos hecho honor a ello, sino que todo lo contrario, por las pasiones de la carne. Más adelante, no sé si es Pedro que llama sensuales, dice, porque nunca, hermanos, se dejaron guiar por el Espíritu, por los principios de Dios, por la guianza del Espíritu Santo, sino que siempre terminaron dejándose guiar por sus deseos de la carne. Entonces aquí, hermanos, habla de ese carácter de las pasiones. Santiago, cuando dice, hermanos, en el verso 2 y 3, este es el carácter, hermanos, de las pasiones. La codicia: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, se constituye enemigo de Dios, dice ahí. Entonces, hermanos, ese es el origen o el carácter de lo que mueve todas nuestras pasiones, todas esas acciones, esas conductas, hermanos, que tomamos, que nos olvidamos del llamamiento, nos olvidamos de la posición especial que Dios nos ha dado. No una posición de exhibirse ahí arriba. Es tabla, eso es una pared falsa, eso es un título. Esto, hermanos, esperen que tiemble y le va a caer de sombrero todo esto. Todo esto es pasajero. Es, hermano, el llamamiento de Dios, que nos ha dado la confianza. Nunca se ha sentado a decir: ¿por qué a mí, Señor? Para evaluar, para hacer conciencia, y así no estar tirando, hermanos, y desperdiciando ese llamamiento, sino que hacer conciencia, un examen. Este lugar, hermano, otro debiera de estar. Como el lugar que usted tiene debiera ser otro, pero Dios lo llamó a usted, a Él le plació. Eso es increíble.
Y eso en el libro de los Hechos hace poco lo estudiamos, cuando dice cosas gloriosas, maravillosas hará el Señor. Se refiere a esto, de tener este privilegio, de atesorarlo, guardarlo y hacer, hermanos, tomarle la palabra a Dios, hacer honor a Dios, hacer honor al llamamiento, a la confianza que se nos ha dado. Eso contribuirá, hermanos, que podamos luchar, combatir y poder dominar los deseos de la carne. Allí, hermanos, en ese carácter, codicia, envidia, van de la mano. Porque una cosa es anhelar que Dios nos llame, nos use poderosamente. Pero otra cosa es codiciar, en el sentido pues de satisfacer los deseos de la carne. Yo quiero exhibirme, no lo dice claro, ni él siente que eso desea, pero lo sabe en su corazón. Usted quiere eso, pero no para la gloria de Dios, sino para robarse la atención de los hombres hacia usted. Es cierto, Moisés, hermano, ganó una posición tremendísima, influyó en el pueblo de Dios, pero él no buscó eso. Él no buscó eso. Pablo influyó en la iglesia de los gentiles y fue apreciado, valorizado por los apóstoles. Pero él no buscó eso. Él no lo buscó. Ninguno de estos buscaron esa cosa, sino que Dios fuese glorificado. Pero el problema es cuando confundimos las cosas, cuando malinterpretamos las palabras y buscamos no la gloria de Dios, sino nuestra gloria. Entonces queremos traer la atención de tal manera que cuando vemos a otro que llama la atención, hermano, viene la envidia. Deseamos eso, pero mira que se frustra cada rato que no lo puede alcanzar y no le gusta que hablen del otro. Si usted cree que yo me alegro cuando hablan bien de uno, yo no me alegro. Yo no me alegro, porque sé que al enemigo no le va a gustar. Porque el hablar bien de una persona es como usar, hermano, un fósforo y hacerle así y encender la llamarada y explotar precisamente en la codicia, en la envidia. Pero estos hombres, hermanos, no buscaron su gloria. No malinterprete las cosas, no confunda las cosas. Por eso tenemos la dirección de Dios. ¿Por qué no aprenden a ver las cosas a través de los ojos de Dios? Al conocer los principios de Dios, la dirección del Espíritu Santo, usted va a aprender a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Aprendan a eso. Y si anhela realmente honrar a Dios de corazón, y si busca que Dios sea honrado, Dios lo va a llamar. Pero ahí donde viene esta palabra, hermano, aquí se la puse suave: tendencia a pensar mal de los demás, la malicia. Pero esa palabra malicia es gravísima, hermano. Es gravísima. Si ya se busca lo que dice en el diccionario, hermanos, es grave lo que dice ahí. Porque esa persona ha perdido toda su dignidad al actuar, al tener esa conducta precisamente. La envidia, la codicia. Y claro, como dice ahí, como no lo puede alcanzar, se frustra. Y como se frustra, se enoja.
Y ahí donde vienen los ataques, los bombazos. Ahí donde viene la mala acción, la mala actitud, la mala conducta de las personas. Por eso se nos señala aquí ese carácter de las pasiones, codicia, envidia, que viene a dar origen, dice ahí, a las guerras, a los pleitos, a las divisiones. Y al orar, dice ahí, pidiendo para satisfacer sus deseos, pero no los deseos de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? Siéntese, hermano, siéntense, por favor. Esa es la diferencia. Ora, sí ora. Y ahí volvemos a lo mismo, hacia ayuno, vigilia, retiros. Sí. Pastor, tuvimos retiro de ayuno. Y yo le miro la cola. Sí, es cierto, no estoy ayunando, hermano. Me levanto en la mañanita a orar, hermano. Wow. Y yo digo, este debiera estar aquí. Y yo le creo lo que me dice. Y obviamente eso me lleva a ponerme de rodillas, sentirme mal y decirle, este que debiera estar aquí, Señor, apártame. Ya pasó la juventud, ya, llévame y ponga ayuna, ora. Súper espiritual. Todo lo contrario a su servidor. Pero en los frutos, wow. Cuando comienzan a verse los frutos, donde da a conocer dice la Escritura, insensatez. Perdóname, Señor, no te pido más vida pero úsame hasta donde pueda. Entonces, de ese carácter vienen las acciones, las actitudes. Verso 11, que dice la murmuración. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está usurpando. ¿Quién te puso a ti como juez? Si juzga a otro, juzga la ley, la palabra de Dios. Juzga al hacedor de la palabra de Dios. Es decir, lo que está diciendo aquí, que esto es abominación a Jehová. Es una maldad el que murmura. No murmuren del otro. Si alguno se ha encontrado en alguna maldad, algún pecado, ¿qué dice la Escritura ahí? Oren para que sea restablecido. ¿Qué más? La murmuración que viene a juzgar, a condenar al hermano, usurpando el puesto de Dios. El verso 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por poco tiempo y luego se desvanece. En lugar del cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Es el que hace, hermano, las cosas de una forma solapada, desordenada, sin dirección de Dios. Y esto hace que caiga, hermano, en desobediencia. Y esto fue lo que le pasó, si ustedes se acuerdan, a Saúl. A él se le dio una orden, se le dijo estrictamente lo que tenía que decir. Solo cúmplelo. Tal vez hubiera agarrado, ¿verdad? Bueno, no había un papel. Hubiera matado un animal, secarlo y todo para hacer escritura ahí, o coser barro y hacer la plancha y escribir ahí lo que Dios se le había ordenado y ponérselo como escudo aquí o atrás y en el caballo. Comandante, lee atrás, que es lo que vemos hacer primero, que hay que atacar, dice. Así dice, sí, amén. Vaya, y vi que estamos atacando que mates a todas, hasta las cucarachas, dice. Magnífico. ¿Y qué dice más allá atrás? No deje nada vivo, a ver, no, nada vivo. ¿Y qué más, comandante? Eso es todo. Regresémonos. Pero ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué dice ahí? Dice que yo soy el rey. Yo sé bien. Sigo siendo el rey. No, hermano, no. Somos hombres, igual que las demás cosas. Somos como las nubes, pasajeros en esta tierra. Si tú anhelas esto, hay oportunidad. Tu servidor anda ya, en cualquier momento. Entonces hay oportunidad para que tú te apresures, pero hazlo para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. No lo hagas para traer la atención a ti, sino para glorificar a Dios. Entonces Dios te va a honrar a ti. Eso fue lo que mostró el corazón de Salomón cuando el Señor le dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. Y aquel hombre pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo, gobernarlo con Dios. Eso honró a Dios. No me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste riqueza, no me pediste esto, me pediste cómo o la forma en que me ibas a honrar. Y yo honro, dice el Señor, a los que me honran. Lo sabes. Y entonces, ¿por qué haces todo lo contrario si lo sabes? Codicia, envidia, eso viene de la carne. Eso no viene de Dios. Y cae, dice ahí, en condenación. Aquí lo que está pidiendo es hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Cuando dice ahí, no se jacten, toda jactancia es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. Porque sabiendo lo que deberían de hacer, no lo hacen. Hacen todo lo contrario, igual que Saúl. Luego habla de la medicina. Dice el verso 7, que dice: quieren ser reivindicados, quieren ser restaurados, restituidos. Aquí está la clave. ¿Qué dice? Eso es todo. Bien sencillo. Someteos pues a Dios.
resistan al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya. Al someternos, al resistir al diablo y huir de él, al acercarnos a Dios, al limpiarnos las manos, dejar de ser de doble ánimo, al purificar nuestros corazones, hermanos. La manera de hacerlo es afligiéndonos, lamentándonos y llorando. Todo eso encierra humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sométanse. A usted, no, a mí no. Yo estoy sometido a Él. Es que esto es, hermano, esto es voluntario, de una voluntad espontánea. Los dos somos responsables delante de Dios, usted y su servidor. Usted tiene que someterse, yo tengo que someterme también. Así de sencillo. Y si no lo hace el otro, hermano, peca y se extravía y es condenado. Hágalo usted. Aunque Dios llama de manera global, no sé cómo decirlo, a todos, pero esto es personal. Usted y Dios, Dios y usted. Esto es personal. Si el otro no quiere, problema de él, hazlo tú. Porque eres llamado a eso, a que lo hagas tú, no que lo haga el otro, sino usted. Luego, hermanos, nos habla de las advertencias, Romanos 16. Retrocedan ahí, Romanos capítulo 16. Verso 17. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Qué raro, ¿eh? Que se aparten de ellos. Pero yo creo que esto está malo. Vamos a corregir eso, corrijan ahí. Son almas, ¿cómo no me voy a apartar de ellos si son almas? ¿Usted qué dice? ¿Ah? ¿Son almas o no son almas esas personas? ¿Y usted las va a desechar? ¿Se va a apartar de ellos? ¿Verdad que no? No, corrija ahí, por favor. Como dijo San Escaralampio y Bailón. No, corríjase usted. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, deseos pues, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorias a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí, hermanos, en esta advertencia de los que causan divisiones, es decir,
rompen la armonía entre los hermanos, entre los miembros del cuerpo de Cristo, porque sus intenciones, aparentemente buenos, tienen un trasfondo, sirven a sus vientres, es decir, que satisfacen los deseos de su carne, la venganza, y dice que usan suaves palabras, lisonjas, para engañar los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Estos que causan divisiones, Judas les llama, hermanos, sensuales. Judas 19 al 23, porque no tiene capítulo. Pero ingenuos, por eso copié esto para que usted al terminar se acerque. Una persona ingenua es la persona que cree que actúa de buena fe, de una forma inocente. Ella piensa y cree de una manera inocente que actúa de buena fe. Ahora, ingenua porque es falto de sabiduría, porque no conoce o porque desecha los principios de Dios. Romanos 16, 18. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Se aprovechan de esas personas. Ahora, Dios no está aprobando esa conducta de los ingenuos. Ese es por falta de conocer la palabra de Dios, los principios de Dios. Y por eso cae, hermano, de una manera tonta, porque él de una forma inocente o ella cree que actúa a buena fe. Por eso le decía eso a la hermana, porque dice aquí que tales personas que causan divisiones, ¿qué dice? ¿Dónde es que estábamos? En el 17, que se aparten de ella. Entonces el ingenuo, y eso lo usa ya lo vamos a tocar, el otro, el que tiene malicia, con palabras, con lisonja, palabras suaves, se aprovecha de la condición de esa persona que de una manera inocente cree que hace el bien. Entonces ahí donde cuando la persona es desechada por su maldad, entonces esta persona ingenua dice, es un alma, ¿cómo es posible que lo hayan apartado? No tienen corazón, se creen Dios. ¿Qué de esta alma que teniendo la oportunidad aquí se le desecha? Demos la oportunidad. Si la escritura está dispuesta a restaurar a la persona, si esta persona se convierte en su maldad. El problema es que no quiere y sigue cometiendo maldades y con palabras suaves y lisonjas. Me echaron, hermano, yo quiero regresar. Ese gordo no me quería. O sea, eso es lo que ahí se está diciendo. Por eso apunta Pablo, el Espíritu Santo, a los ingenuos. ¿Y usted cree que eso usted se va a librar allá por ser una persona ingenua? Porque ingenua no equivale a ser sencillo. Una persona sencilla, no se equivoque. Ingenuo es una persona falta de sabiduría y no tiene conocimiento de palabras, ya sea porque no ha leído o lo desecha. Lo ha leído pero lo desecha. Y vale más los razonamientos creyendo que hace bien. Amén.
¿Qué más? Al que causa divisiones, Pablo dice en Tito capítulo 3, búsquenlo, se le da la oportunidad amonestándole una y otra vez, y si no acepta la disciplina hay que desecharlo, pues se ha pervertido y peca y está condenado en su propio juicio. Este principio lo estableció Jesús para guardar la salud espiritual de la iglesia, de su cuerpo. Así que busquen Tito capítulo 3, verso 10. ¿Ya lo encontraron? Vaya, ahora espérenme a mí. Dice, al hombre que cause divisiones. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Al hombre que cause divisiones. ¿Qué dice? Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Este principio lo dejó el Señor Jesucristo. No quiere que la persona, no, usted ya no, me cae mal, váyase a la iglesia. No, se le ha amonestado, porque esa es la orden que se da, amonestarlo una y otra vez. Hermano, se le ha hablado al corazón a estas personas, al corazón, una, dos, tres veces. Y ellos lo tomaron como debilidad. Lo toman, hermano, como una persona débil que le está diciendo, este es fácil. Se equivocan en ello. Los propios hermanos de Moisés se equivocaron al ver la condición humilde de Moisés. Lo vieron fácil. Y claro, como Aarón era fácil, hermano, de hablar. Acuérdese que Moisés insistió que Aarón fuese el que hablara en vez de él al principio. Entonces Aarón, hermano, persuadía, tenía palabra, poder. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Pero para llegar ahí, decirle a Faraón que, y tal vez temblando el pobre hombre y a punto, no sé si se orinó, y dile que dice el Señor que dijera al pueblo. Así dice Jehová a Faraón, deja ir a mi pueblo. Será pico de oro, hermano, lo que le faltaba a Moisés. Y claro que él se fue engrandeciendo. Por eso es recomendable, según las escrituras, que los servidores cada año o 2 años estén cambiando. No porque hicieron mal o hicieron bien, sino para que no caigan precisamente en el lazo, en la trampa. Entonces se recomienda esa rotación. Por eso. Entonces aquellos se equivocaron con Moisés. No se fueron a sentar con él. Moisés, estamos confundidos. Porque yo sé que Dios te llamó a ti, pero a mí me llamó como sumo sacerdote. Yo soy el que entro al lugar santísimo. Y yo, dice María, soy la que profetizo. Y a ti no te sale ni una. No, pues sí. Y además de eso, pues nosotros tenemos nuestra vida ordenada delante del Señor. Y tal vez te has fijado, hay murmuración porque todo el mundo anda, así dicen, todo el mundo. Todo su mundo, por no decir todo su mundo, todo el mundo. Te metiste con esa mujer que es extranjera, cusita, tienes hijo con ella. Y según los principios, la ley que tú has dado,
Eso es prohibido. Entonces aquí, ¿qué piensa que podemos hacer, Moisés? Bueno, tienen razón. Mañana en la mañanita vamos a ir los tres al tabernáculo y que sea Dios el que señale. No los mató a esos hermanos porque la gracia de Dios, hermano, que nos debiera bastar, como se le dijo a Pablo, hermano, bástate mi gracia. Era de matarlos y no lo hizo. Los perdonó a los dos, hermano. Aunque severamente los exhortó. Y miren lo que le dijo: a todos yo les he hablado, a los profetas, a los que he llamado y llamaré por sueños y a través de Moisés. Pero con Moisés yo he hablado con él cara a cara, no a través de visiones ni sueños ni nada. Entonces Moisés salió haciendo fiesta. No. Hermano, cuando uno está en esta situación, hermano, no hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar para nada. Cada evento, hermanos, yo lo vuelvo a ver ustedes y me alegro que ustedes estuvo tremendo, que estuvo esto, que aquello, ayudan, colaboran, se motivan y todo. Yo no tengo lugar para eso. Yo a veces vengo viendo las cosas a través de las fotos al año, a los 2 años, y yo dije, qué tremendo, Señor, lo que hiciste ese día, ese año. Porque no hay tiempo para eso. No hay tiempo para pensar en esas cosas. Si usted estuviera en mis zapatos se daría cuenta de eso. No hay tiempo, no hay tiempo. Y quisiera tenerlo, pero no hay tiempo para eso. Les voy a poner esto, hermanos. Yo claramente, usted sabe, la iglesia con el catolicismo ni en broma. Las iglesias evangélicas hoy se están uniendo, está el ecumenismo y todo, para que no se enrede lo que les voy a decir. Dentro de los principios de ellos, que son hasta blasfemos, ¿verdad?, que desagrada y que es abominación a Dios. Hace poco usted sabe lo que sucedió en El Salvador, ¿verdad?, sobre un sacerdote, Monseñor Romero. Yo cuando leí eso y verlo desde las perspectivas de ellos y propiamente de él, de Monseñor Romero, porque muchos dirían que ese hombre buscó lo que se le hizo ahí. Pero si usted lee sus escritos, su diario, y si usted lo hubiese escuchado, ese hombre ni por cerca, hermanos, ni por cerca. Y si se le hubiese preguntado a él de que se le iba a hacer eso, él hubiera dicho que no. Lo hicieron los hombres, estando él ya muerto. Pero que ese hombre buscó eso, que le hicieran eso. Estamos hablando dentro de los principios de ellos, que son abominación, porque es la elevación, hermano, la adoración hacia un hombre, hacia los ídolos, hacia los demonios. Y es blasfemia contra Dios. Pero ese hombre, por la circunstancia que vivió, hermanos, dentro del periodo de violencia en El Salvador, donde lo querían matar, todos lo querían matar, todos, izquierda y derecha, atentaban contra él, enviaban cartas, todos. Que ellos están aprovechando ahora es otra cosa y quieren levantar bandera, pero ellos muchas veces le pusieron dinamita, muchas veces le dispararon,
Muchas veces, hermano, lo menospreciaron. Usted sabe vivir bajo esas condiciones. ¿Usted cree que ese hombre se le pasó por la mente, hermano, de decir, yo quiero que me recuerden así, yo quiero que ese día me eleven a santo y todo? No, hermano, no hay tiempo. No hay tiempo para ello. No se equivoque. No se equivoque. No hay tiempo. Y a varios hermanos lo he platicado. Yo me vengo a dar cuenta, hermanos, este viaje, hermanos. Yo me acuerdo que los hermanos me decían, desconéctese de Nicaragua hasta aquí, disfrute esto. No puedo. No puedo. Ahora, un año después, días después, y mirar las fotos y pensar, hermanos, las relaciones con las iglesias todos los días, y que Dios, hermanos, la obra que hizo y todo eso. Pero es hasta después. Pero cuando uno está en esto y que no se le da nunca un descanso, nunca, no da lugar. Estos hombres no tuvieron lugar para esto. Lo tuvieron los que, como dice, codiciaron, pero no lo pudieron alcanzar. Los que tenían envidia, ellos buscaban esa gloria para ellos, no para Dios. Eso es lo que se le llama malicia. No se equivoquen, queridos hermanos. Mateo 18. Verso 15. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndelo. ¿Qué dice? Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano, a tu hermano. La primera amonestación, hermano, por no avergonzarlo públicamente. Tener cuidado de su alma, tener cuidado de las almas de los demás. Entonces uno va a solas, varón, hermana, si es una hermana, esto y esto y esto, esto y esto y esto y esto. Ay, si yo lo hago así, hermano, me van a hartar allá afuera. Sí, que es lo que hacen precisamente. ¿Y qué dice? Mas si no oyere, verso 16, toma un amigo contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Después de la amonestación personal, para que no pasara más allá, hermano, esto y esto, hombre, hágalo. Si no oyere, lleva otra, ni modo. ¿Y por qué me envía a burlar? ¿Por qué viene a consultar? ¿Y por qué? Porque no hizo caso en la amonestación primera. Y en la amonestación primera no fue una, dos, fueron tres, cuatro. Porque no hay ahí un límite. Entonces llega el momento en que lleva dos o tres testigos. Varón, hermana, esto y esto, hermano. Hagan esto, hagan aquello, hermano, por favor. Porque Dios ruega, dice, como si necesitase de nosotros. Peor.
Después, verso 17, si no los oye a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Él dejó esos principios. Aquí no es asunto de buen corazón, que usted o su servidor de buen corazón, no existe, no, es la obediencia, es el sometimiento a Dios, a su palabra. Amaos unos a otros. Este es el mandamiento, esta es la orden que les dejo. Es una orden. Es una orden. Jamás llega alguien de decirle, hermano, yo como tengo buen corazón, es que hasta se me de tan bueno que no. Es la obediencia, el sometimiento a la dirección, al mandamiento de Dios. Porque si fuera amor, entonces terminaría en odio. Porque sale las concupiscencias de la carne, de las pasiones sensuales, dice la Escritura. Entonces terminaría en odio. Entonces, como ni es bueno ni es malo el corazón, sino que es por sumisión, sometimiento, obediencia a la palabra de Dios. Diré, decía el profeta, lo que Dios quiera que diga. Porque de mi parte, decía el profeta, bien estaba en mi casa y esto me fueron a traer, dice, los 400 profetas. Lo metieron en clavos y él estaba, hermano, lejos. Sí, él estaba en su... Y lo meten en clavo llevándolo. Increíble. ¿Por dónde vamos? Vamos a la obra, pues, que con las pasiones, la obra perversa que se comete, el ejemplo que pone Jesús en la siembra de la cizaña, Mateo capítulo 13, ya que tienen Mateo ahí. Verso 39. Es cuando ya explica el Señor Jesucristo la parábola de la cizaña. Dice el verso 39, del que sembró la cizaña, ¿qué dice? El enemigo que la sembró es el diablo. Esa es la explicación, hermano, que se da, ya lo dijimos aquí. Por eso Jesús usa diablo en vez de Satanás, porque es enemigo, adversario, que se acerca para sembrar precisamente la discordia, pero se muestra como amigo. Así él llegara de diferente manera, real, y decir, yo soy el diablo y quiero destruir. Allá usted ya no sería ingenuo. Pero jamás va a llegar así. Llega como amigo.
Entonces dice aquí, verso 39, el que sembró, dice, la cizaña es el enemigo, el diablo. Es el que incita al creyente a sembrar la discordia, a causar divisiones para extraviarlo del camino de Dios. Y luego viene la explicación cómo opera. El verso 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Entonces el que causa divisiones, la causa con mentiras, con prejuicios, con chismes, sembrándoselo en el corazón de su hermano en Cristo. Esa es la explicación que da aquí el Señor Jesucristo. Y esto es problema porque se supone que la persona es convertida. Pero esto pasa cuando la persona no cultiva la vida espiritual, se distrae de la vida espiritual. Entonces él está propenso, vulnerable a ser contaminado fácilmente, hasta llegar pues a caer en la maldad. O sea, como dicen, hermanos, pensando pues que de verdad se ha convertido, buscándole el lado amable al asunto. Ya Santiago ya explicó que la persona cuando cae en esta maldad es tentado, atraído y seducido hasta concebir el pecado en su corazón. Es decir, que es la persona que nunca pudo confiar en la buena fe de sus hermanos, sino que siempre practicó la malicia en su corazón. Y esto es lo que dice Santiago capítulo 1, verso 21. Santiago capítulo 1, verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Y qué dice? Y abundancia de malicia. Entonces así es como opera precisamente la persona. Y esta práctica que Dios abomina le llama malicia. Viene a atacar, ya lo dijimos, lo vulnerable del creyente. Y en Mateo, donde leímos, para que mire pues lo vulnerable ahí. Mateo, ¿qué era? ¿Ah? Mateo 13. En Mateo 13 dice el verso 25: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Acuérdense quiénes son el trigo: los hijos de Dios. Y se fue. Tranquáis, ¿verdad? Dice ahí, los vulnerables estaban durmiendo, que es el que no practica, no se ejercita en la piedad, lee las escrituras, no retiene, no conoce los principios de Dios, y si los conoce los rechaza. Eso es peor todavía. Y por eso aquí, hermanos, cuando Pablo señaló allá la persona ingenua, ya lo dijimos, es una persona que cree, que actúa de buena fe de una forma inocente. Es falto de sabiduría, ya sea que no conoce o desecha los principios de Dios, la sana doctrina. Eso ya lo explicamos, lo que diría un ingenuo cuando se habla, hermanos, de desechar a alguien.
ataca otras condiciones de vulnerable, cuando la persona está en tribulación, cuando está enfermo o cuando no puede superar los escándalos y las ofensas. Esa es una persona, hermano, que está vulnerable precisamente. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro. La persona está vulnerable. Muchas veces hemos hablado de los que están enfermos. Pasan chateando. Y cuando se enferma, no puede enviar al líder. El líder no lo puede enviar al coordinador. La cosa está que tienta a Dios, esperando que se adivine que la persona se enfermó. De repente un chat ahí, ¿qué tal, hermanito? ¿Qué tal, hermanita? Aquí, hermanito, enfermo, postrado en cama, abandonado, nadie me visita. Entonces eso mejor se lo hubiera enviado al líder o al coordinador. Llega el líder, que es el que está por velar por la salud espiritual. ¿Cómo está, hermanito? Aquí, hermano. Mire si aparece el coordinador. Sí, qué barbaridad. Pero para mandar son buenos, dice el líder. Ahí me están demandando. A veces yo falto porque me enfermo y cuando llego con la cara ahí brava me sale. Cuando vienen de preguntar, hermano, ¿por qué no vino? Nada, les vale. Pero voy a orar por usted porque yo tengo buen corazón. Y Dios me dijo, anda. Wow. En eso llega el coordinador. Supervisor, coordinador. Llega. Y hay hermanito, hermanita. Aquí, hermano. Creo que ni se da cuenta el pastor cómo estoy. Eso es bueno para estar allá sentado recibiendo las ofrendas. Pero aquí me tiene a mí. Y etcétera, etcétera y etcétera. ¿Cuál es la obra que usted hizo ahí? Dígame. ¿En qué fue edificada la hermana o el hermano que estaba enfermo o vulnerable, pues? ¿En qué fue edificado? Por eso le llama a Pablo sensuales. Crea dudas en la obra. Es decir, que no para ahí en su maldad, sino que siembra la duda del que hace la obra, del que siembra la semilla. Es decir, pues los cuestionamientos que se le hace a la obra de Dios, al cuerpo de Cristo. Ya no hay temor de Dios, ya no hay santidad, ya no se avanza como antes. Etcétera. Ay, hermano, antes se acuerda y ahora ya no hay ni santidad, ya no hay amor, ya no hay. O sea, por ejemplo, cuando los obreros se dieron cuenta y fueron donde su señor, dijeron, vaya, búsquelo ahí. Mateo, ¿qué? 13. Dice el verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña?
Es que si usted hiciera las cosas, hermano, las cosas fueran diferentes. Si ustedes son los que están con la gente, ustedes son los que están ahí con ellos, ustedes que se les confió las almas, pero lo que fácil es cuestionar. Ya no hay amor. ¿Y cómo va a haber amor si usted siembra la cizaña? Cuando se le da oportunidad de instruir, no instruye, sino que comparte lo vulnerable del hermano de la hermana. ¿Ah? Se le olvidó la posición que tenía. No sembraste buena semilla. ¿De a dónde, Señor, esta cizaña? Y pues si ustedes se durmieron, eso es lo que dice ahí, ustedes se durmieron. Y aquel ni corto ni perezoso aprovechó que ustedes estaban roncando, distraídos en sus prejuicios, en sus vanidades. Claro, el enemigo fue fácil meterlo y sembrar la cizaña. ¿Qué más? La tentación de actuar a la ligera, sin considerar lo pro, lo en contra. Cuando le dicen al Señor, verso 28, Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Eso es precisamente, hermanos, cuando se actúa a la ligera. Querían arrancar la cizaña, pues el Señor les dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Hay que confiar en Dios, orar para que la obra se mantenga y siga cumpliendo su propósito por el cual fue establecida. A veces se juzga eso. ¿Y por qué no quitan a este? ¿Y por qué no quitan a esa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué fácil, verdad? Qué fácil decir quiten, arranquen y todo. No. Hay que orar que Dios sane la tierra, que Dios sane a su pueblo. Y si no, pues ahí está la instrucción de Jesús: una u otra y otra amonestación. Si no quiere, lleva 1, 2 personas, testigos. Y si no quiere, dilo a la iglesia. Y tampoco quiere, tenlo por gentil y publicano. Es decir, tenemos aquí, hermano, la regla de juego. La tenemos. Hagamos conforme a las escrituras, hermano. Y no conforme a nuestras venganzas, a nuestros deseos de la carne. Esperar su venida. El verso 40. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esperar en su venida. Ante esta avalancha así, en la fe, que precisamente una de las virtudes de la fe es la paciencia. Nos está llamando a soportar. Porque si soportamos, al pasar la prueba nos viene a fortalecer como creyente y nos hace depender más de Él, de la disciplina, su oración, su entrega, que depender precisamente de la carne.
Esto recuerda a los discípulos cuando Jesús los comisionó porque Jesús quería pasar por Samaria. Ellos regresaron con la mala noticia que no permitían que un grupo de judíos pasaran en medio de ellos. Entonces aquellos se indignaron y había razón de indignarse. Se enojaron, había razón de enojarse. Pero cuando dijeron, ¿quieres que oremos como Elí, caiga fuego sobre ellos? Ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, ¿qué les pasa? ¿Perdieron ya la dirección? Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y ni modo, ir a dar la vuelta. Yo me acuerdo cuando teníamos el conflicto ahí. Va, pues pase. Sí. Yo me acuerdo de una hermana, me sacó de mis cabales. No la ahorqué porque mi buen corazón no me lo perdía, porque el Señor me detuvo en su misericordia. Pero yo me acuerdo, no sé qué había pasado. Y me dice, vaya a decirles que eso y esto. No, hermano, no es prudente. Yo no le tengo miedo. Me sacó pues de mis cabales. Una buena hermana. Buen testimonio de la hermana. ¿Para qué? Me sacó de los cabales y yo le dije, yo me levanté y le dije, ¿usted piensa que esto es de miedo? Usted no me conoce, hermana. Yo si agarro el machete voy. O me mata él, yo lo mato. Pero, ¿y la obra? ¿Y la obra? Sí. No le puedo dar larga a la concupiscencia de la carne. Deseos hay. A veces la gente se equivoca. Sino que ser prudente y tener paciencia de la espera de la venida del Señor, porque Él dijo, mía es la venganza. ¿Qué hay que hacer mientras esperamos? ¿Habéis oído? Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. No sé si así dice. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Ahí sí hay que pensar que son almas. En la oración, Señor, frustra sus planes que tienen contra la iglesia, contra tu obra. Pero acuérdate que son almas que pueden alcanzar tu misericordia. Eso es lo que pide el Señor. Porque tengo buen corazón. No, la obediencia a los principios de Dios. Someteos al Señor, someteos a Él. Esa es la clave. La obediencia no es porque si tienes o no tienes amor. Porque hay hermanos, no, yo no soy así, hermano. Es que no se trata si sos o no sos así. No se trata del buen corazón, si lo tenés o no lo tenés, bueno o malo. Se trata de obediencia, de sometimiento. La palabra dice que hay que orar por ellos. Amarlo no es que lo vas a ir a abrazar. Amarlo es desearle el bien a ellos. En lo que ellos están planeando, deseando y que ya tienen todo para destruir, tú deséale el bien, que sean salvos. Porque eso es lo que manda la palabra de Dios. Y usted como siervo, sierva, sometiéndose a la palabra de Dios, haga lo que se le mandó hacer. ¿De acuerdo? La manera de guardar la salud espiritual de los miembros de la iglesia.
Ya leímos ahí en Colosenses, búsquelo, Colosenses capítulo 3. Verso 5, ahí está la clave. Aunque es un llamado para todos, pero mayormente tiene que ser para nosotros que estamos sirviendo a Dios, que estamos al frente de la obra que se nos ha confiado, la misión de Cristo. Entonces ahí se nos dan todos los lineamientos. Dice el verso 7 o el verso 5 que leímos, ¿qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Morir cada día para Cristo. La lucha espiritual de mantenernos precisamente en santidad, apartados para ser instrumentos eficaces para Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Morimos a la maldad, al pecado, y somos instrumentos para Dios. Y ahí viene la lucha espiritual de hacer morir los deseos de la carne y hacer los deseos del espíritu. Esa es la clave de guardarle la salud espiritual al pueblo, es que usted muera. Y ahí da la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ella. Luego habla de despojo, verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Fíjense cómo se une el carácter, ya lo habíamos hablado, cómo se une aquí: ira, enojo, malicia, blasfemia. Muchas veces hemos dicho, hermanos, que enojados no hay que hacer nada. No tome decisiones enojado, con ira. La malicia se cae en el enojo, precisamente, hermanos, porque ya se desconfía de la persona. Porque usted está enojado y lo que se le pasa son dardos de fuego en la mente. Ya basta. No, ya no. Como decía un profeta por ahí, la vieja decía. Entonces, ya no, porque está enojado. Por eso dejen despojados de toda ira, de todo enojo. ¿De qué dice? Blasfemia. Una cosa lleva a la otra hasta caer en blasfemia, pues. La malicia es terrible. Ya lo dije, aquí está la actitud mental de la persona que atribuye mala intención a las palabras o a los hechos de los demás. Tiene tendencia a pensar mal de los demás. Todo lo que se está diciendo aquí, el que esté pensando es a saber qué cree. Que lo haga él, pues. Esa es malicia. No aprendió a confiar en las personas. No aprendió a darle credibilidad a las personas. Y cae en blasfemia porque está poniendo en duda la obra de Dios realizada en la otra persona. Lo que a él lo salvó a usted. Lo que lo salvó a usted, lo salvó a él. Darle credibilidad a la otra persona es creer en la obra que Cristo hizo en ella o en él.
Por eso dice allá que el que tiene malicia, que juzga, murmura. Entonces está, dice, juzgando la ley, juzgando la palabra de Dios, juzgando a Dios. Y por eso dice, ¿quién eres tú? Ha caído en perversión. Ese es el problema. Y por eso dice que debemos despojarnos de todo ello. Morir cada día con Cristo, despojarnos. Sabiendo que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, dominio propio. Según de Timoteo 1:17. Luego nos llama a renunciar a la perversidad y a la impiedad. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La malicia, entra ahí la perversidad. Es lo que denuncia Santiago, lo que denuncia Pablo en Romanos. Luego, ya vamos a terminar, me faltan 20 páginas. Verso 9, dejar de practicar la mentira. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Toda mentira viene a crear división, aunque a veces no se hace con malas intenciones, sino buscando el bien, pero no el bien común, sino personal. Y no se percata del daño que produce a los que engaña. Es que ese es el problema, volvemos a lo mismo. Él busca un beneficio. Eso es ser egoísta. Él no debe buscar su beneficio, sino que el amor es el que busca el beneficio del otro. Debe de pensar en el otro. Entonces, como él busca su beneficio, cree que no está haciendo mal. Entonces engaña al hermano para conseguir un beneficio. Le hace mal al hermano y ahí el hermano desemboca. Y todo por guardar, protegerse y guardar sus intereses. Porque ese es el problema. Él está guardando su interés. Se protege a sí mismo. Mira peligro que se lo arrebaten, que se lo quiten. Entonces miente. Y claro, para que no se divulgue, le dice: se lo dije a usted, no se lo va a decir a nadie. Oye. Pero así como usted cree que es su amiga, ella también tiene su amiga. Entonces ella viene y le dice: mira lo que me dijo fulano, pero no se lo va a decir a nadie, oye. Pero lo que se olvida es que ella también tiene amiga, ¿verdad? Ahí está. Entonces se lo dice a su amiga. Pero la amiga tiene amiga también. Y así llegamos a las 2 de la tarde, 4 de la tarde. Revistiéndonos cada día el nuevo hombre, verso 10. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que todo esto descrito son del viejo hombre, bajo el régimen del pecado, el cual hemos sido librados, y se nos ha dado una nueva naturaleza, el nuevo hombre de acuerdo a la obra de Dios en Cristo. Ahí habla de misericordioso, benigno, humilde, mansedumbre, paciencia, dice ahí el verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Como escogidos de Dios, dice ahí. Estos son los frutos. Esto es lo que debe haber en los escogidos de Dios, y no lo anterior, todo el pecado que hemos, hermanos, descrito ahí. Luego dice: soportándoos unos a otros
perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Eso es revestirse de Cristo. Eso, practicando, ejercitándolo diario. ¿Qué pasa el que hace ejercicio? Los que se ejercitan, ¿qué pasa con ellos? ¿Ah? No lo escucho. Ya le voy a decir como hombre. Grite como mujer. Cuando se ejercita, ¿ah? ¿Verdad? Cuando se ejercita, hay cambios. Músculos. No, o sea, pues hay cambios, sufre cambios. Y al ejercitarse en la piedad, en la vida, practicando, obedeciendo a la palabra de Dios, eso ejercitándose, entonces se va vistiendo de Cristo. Y diario, dice, se va transformando. Es decir, hay cambios en su vida. Es que esta es una carrera donde hay que ejercitarlo. Esto no es de la noche a la mañana. Si usted hubiera empezado desde el principio, si usted hubiera empezado desde el principio, amén. Si usted hubiera empezado desde el principio, entonces tal vez las cosas fueran diferentes ahora. Pero el problema es que no lo practicó. Tuvo las intenciones de practicarlo, pero no lo hizo. Pero si hubiera practicado, las cosas fueran diferentes. Hubiera sufrido los cambios que Dios espera de usted. Entonces las personas verían en usted la gloria de Cristo. Una persona al cual se le pueden confiar las cosas. Pero el ingenuo confía y cae en la trampa del que tiene malicia, perversidad, pues. Y por eso se cae en desenfreno. Hermanos, esto es una lucha diaria. Que se lleva. Esto no es de la noche a la mañana. Por eso a veces Dios da oportunidad de tener experiencias, tanto buenas como malas. A veces Dios permite circunstancias adversas, porque todas ellas, si nosotros las enfrentamos con fe, entonces contribuyen a moldear también nuestras vidas, porque usted venció. Pero la responsabilidad que tenemos, queridos hermanos, como servidores, es grande. Si usted no está de acuerdo, renuncia a ello. Pero el problema es que esto no es asunto ni de estar de acuerdo. Porque esto es asunto ya de autoridad. El que se sale cae, dice la Escritura, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Prevaricar, gracias. Es como un militar. El militar no puede decir, me voy a ser soldado. Comandante, nos vemos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tiene que cumplir su periodo y tiene que esperar hasta que se le diga que se vaya. Mientras no se le dice, ahí tiene que estar. Y aún cuando se va, queda como reserva, ¿verdad? Para que se lo harten y todo, para usarlo de mina y todo eso. Aún así. Y por eso Pablo no se equivocó al decir que somos soldados de Cristo y que nos debemos de comportar como buenos soldados de Jesucristo.
Es decir, es amplio el llamamiento, queridos hermanos. Aquí solo les he dado pena. Pero yo creo que es suficiente por hoy para que entendamos que no podemos continuar así. Muchas almas se han perdido. Y es culpa de todos. Porque no nos comportamos como tales. Porque se nos olvidó de la confianza que se nos dio. La orden. Ellos se tienen que convertir a ti. Tú no te conviertas a ellos. Tú vas a influenciar, no ellos a ti. Por la misericordia de Dios viene gente nueva. Pero a la semana ya la calentaron. Ya está con prejuicio. Es increíble, querido hermano. No se puede seguir así. La clave aquí es someternos. Someternos, humillarnos delante de Dios. ¿Qué hora es? Está temprano. ¿Cuántos desean ser restaurados? No, así no, levante la mano. Yo lo deseo, vaya pues, yo lo deseo. La pregunta sería si lo va a hacer. La pregunta sería si se va a amarrar bien la falda y los pantalones. Por amor a Dios y por amor a las almas a la cual el Señor nos ha confiado y un día se nos demandará. Como se dijo por ahí, ¿tú crees que yo no miro? ¿Tú crees que yo no te escucho lo que haces? Nosotros no lo miramos a Él. Él sí nos mira a nosotros y nos conoce. Si va a hacer esto, querido hermano, que sea de verdad. Y el que lo va a hacer, vaya poniéndose de rodillas. Todos nos vamos a poner de rodillas y comience a clamar. Humillándose delante de Dios, pidiendo perdón, pidiendo clemencia. Póngase delante del Señor como sentenciado a muerte. Como que le llegó la noticia, te quedan 2 horas. Como que le llegó la noticia, a tales horas serás llevado a la muerte. Porque eres homicida. Porque hay muchas manchas de sangre en tus manos, en tus pies. Y creíste que yo no te miraba. Pero clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Vamos a orar todos. Esto es reconciliarse con Dios, queridos hermanos. Hable sus culpas delante de Dios. Y luego se reconcilia. Porque yo también voy a orar unos momentos.